¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. En esta ocasión vamos a hablar sobre el circuito Bedini. Este circuito nos permite construir un motor eléctrico de modo que no tenemos conmutador ni escobillas. Como podemos ver, el rotor no tiene ninguna conexión, de modo que podemos decir que es un tipo de motor brushless. Este video es patrocinado por JLC PCB. JLC PCB es una compañía que hace placas de circuito de excelente calidad a un precio inmejorable. Puedes ordenar tus placas en minutos. Después de registrarte, sube tus archivos Gerber, selecciona las propiedades de la placa, selecciona el método de pago y finaliza tu orden. El embobinado es la parte central de cualquier motor y en el caso del Bedini necesitamos un embobinado bifilar, es decir, con dos alambres distintos. En mi caso yo voy a utilizar alambre magneto de calibres 24 y 30. La bobina debemos realizarla sobre un carrete plástico. Este, por ejemplo, es un carrete de cinta teflón. Se consigue en cualquier ferretería y el costo es prácticamente nada. Tomamos los dos alambres, dejamos unos cuantos centímetros para las conexiones y comenzamos a enrollar. Y aquí está la bobina ya terminada. Obviamente tenemos 4 cables que salen de ella. 2 al principio de la bobina y los otros 2 al final. Tenemos entonces un cable grueso y uno delgado al principio y un grueso y un delgado a la salida. Ahora veamos cómo es el circuito. Aquí tenemos nuestra bobina, los 2 cables de inicio y los 2 cables del final de la bobina. En rojo tengo el cable delgado y en azul el cable grueso. Y el circuito es muy simple, únicamente requiere un transistor. Yo estoy usando un BD135. Prácticamente cualquier transistor de potencia les sirve mientras sea NPN. Una resistencia de 100 ohms a 1 watt y un diodo común 1N4007. Esta es nuestra batería o fuente de poder. Vamos a ver el motor primero, cómo funciona, y después explicamos el funcionamiento del circuito. Muy bien, aquí tenemos el motor. Podemos ver en la bobina, estos 2 cables son el inicio de la misma y estos 2 son el final. Las conexiones son tal como se indicó en el diagrama. Nuestros componentes, el transistor con su disipador de calor, diodo y la resistencia. El rotor está formado por 2 imanes de neodimio y está montado, como podemos ver, en un par de tornillos de cada lado. Ahora vamos a conectarlo y verlo funcionar. Vamos a encender la fuente. Vemos que el motor no arranca. Este tipo de motor no arranca solo. Y la razón va a quedar clara una vez que expliquemos cómo funciona. Vamos a darle un empujón al rotor. Ahí está. Déjenme explicarles cómo funciona el circuito del motor. Recordemos que nuestra bobina está formada por 2 embobinados. El embobinado de cable delgado, que está marcado en rojo, sirve para inducir una corriente a la base y hacer que el transistor entre en modo de conducción. Una vez que el transistor está en conducción,
permite el paso de la corriente a través de la otra bobina de cable grueso que está en azul. Cuando uno de los imanes pasa en esta posición cerca de la bobina, se induce una corriente en el embobinado delgado y entonces el transistor se activa, permitiendo que una corriente fluya por el embobinado grueso, y entonces esta corriente genera un campo magnético que empuja al imán, dado que las polaridades son las mismas. Entonces lo hace girar. Una vez que el rotor está en esta posición, ya no hay inducción en la bobina delgada y el transistor se apaga. Pero el rotor continúa girando debido al impulso que ya lleva, hasta que el otro imán nuevamente induce una corriente, se enciende el transistor, se empuja al rotor y así continúa el proceso. Ambos imanes tienen la misma polaridad, es decir, si tenemos norte acá, el otro también será un norte. Y la bobina debe de estar energizada de manera que también produzca un polo norte en la parte superior. Vemos entonces que cuando un imán pasa cerca de la bobina, se induce una corriente en el embobinado delgado que alimenta a la base y enciende el transistor. Entonces la corriente ya puede fluir a través de la otra bobina, a través del transistor, y se genera un campo magnético que empuja al imán y hace girar al rotor. Muy bien amigos, pues este es el circuito Bedini para motor eléctrico. Espero que les haya gustado el video, gracias por su visita y nos vemos en el próximo.